Buenas homofinautas, ¿qué tal estáis? Uf, qué calor que hace este mes de agosto, la verdad. Se lleva mejor con vacaciones, pero aún así un calor insoportable en general. Y además no tenemos muchos estrenos y pues uno de los que tenemos y que quería comentar era este estreno de Karate Kid Legends, una película que se engloba en una franquicia en la que previamente pues no había tenido la oportunidad de entrar y sobre todo pues quería introducirlo de esta manera porque sobre todo fans de lo que es esta saga del Kung Fu y del karate en el cine parece que han salido bastante decepcionados de esta película. Estoy leyendo bastantes opiniones negativas y creo que yo podía compartir con vosotros y podía ser interesante compartiros mi opinión porque al final yo tengo como una visión un poco más iniciada de nuevo, más fresca en este universo que no había visto nada previamente, como os digo, y podía ser interesante pues compartir con vosotros qué me ha parecido la película, si me ha funcionado, me ha gustado, me ha entretenido o por el contrario nada de esto me ha convencido y estoy en esa sintonía, en esa línea de que la película ha sido bastante decepcionante. Pues sin más dilación, homofilnautas, entramos de lleno en la crítica y análisis de este estreno de agosto, Karate Kid Legends. Vamos con la crítica. La verdad es que no creo que sea una crítica que se vaya a extender muchísimo, porque tampoco hay tantos puntos, tantos elementos a destacar de la película que hayan sorprendido y que merezcan pues un análisis más profundo. Al final, esta película sigue, y mira que no he visto productos anteriores como os comentaba, pero da toda esa sensación de que sigue una fórmula de entretenimiento particular de este tipo de películas de artes marciales, de combate, que a mí me ha funcionado, a mí me ha gustado, a mí la película en líneas generales sin tener un guión muy elaborado, porque el guión, bueno, prácticamente se podría decir que se podía escribir en una servilleta, en el sentido de que es un guión bastante simplón, bastante sencillito y está absolutamente lleno de clichés por todos lados, pero yo en general cuando he visto esta Karate Kid Legends he visto desde principio a final un montón de clichés, desde el mismo personaje del malo, del villano de la película, que la forma en que está escrito pues es bastante ridícula en muchos momentos y más allá de la función que acaba cumpliendo un poco como antagonista de la historia, no hay absolutamente ningún trasfondo detrás y simplemente pues está en la historia con la intención pues de formar esa parte antagonista de la película, pero no hay nada interesante a ver en ello. Luego por otro lado estarían los personajes protagonistas de esta historia, donde teníamos pues al mismo protagonista con el que arranca la película, el personaje de Lee Fong, que primero se nos presenta en Pekín, ¿no? En una escena donde vemos pues esa academia, esta academia que nos entra en el mundo del Karate Kid, nos entra en este mundo de las artes marciales y luego pues va a tomar un camino, va a tomar un viaje del héroe que va a ir acompañando pues todo el rato. El guión va a ir lleno de conveniencias y bueno, es un poco el efecto que tenía la película por ejemplo de Working Man, que también hice crítica hace unos meses con Jason Statham. Al final pues hay muchos checkboxes, hay muchos momentos de la historia que básicamente es cumplir pues diferentes tics en cosas que prevés que van a aparecer en este tipo de película con una fórmula de entretenimiento clásica de viaje del héroe, ¿no? Y sabe más o menos pues cómo puede acabar y no te sorprende en ningún momento la historia, no esperéis que os sorprenda en ningún punto la historia que se presenta con este personaje de Lee Fong en Karate Kid Legends, pero aún así dentro de esa sencillez, dentro de esa simplicidad también se podría decir de la película y sin mucha pretensión más allá de pasar un buen rato y entretenerte, la película logra su objetivo. Yo me he entretenido el rato que ha durado la película y de hecho ha tenido ciertas cosas buenas, ciertas cosas positivas que me separan un poco de las opiniones más negativas que pueda haber de esta película, y es que la película en muchos momentos me ha parecido dinámica, me ha parecido que no tenía mucha tregua de diferentes escenas de acción y diferentes relaciones, diferentes acontecimientos que sucedían entre los personajes, unas interrelaciones entre personajes que sobre todo me han empezado a funcionar más y han tenido su punto más álgido en el momento en el que han entrado en escena en la película los dos mentores, los dos maestros que va a tener el personaje en su camino a la hora de aprender nuevas técnicas de karate, de combate, que va a tener que aplicar en una competición en la que va a participar en el desarrollo de la trama en esta película. Y es la introducción
introducción sobre todo pues de estos dos personajes la que levanta un poco más la película, una película que en ciertos momentos estaba bastante adormecida y que esa simplicidad, esa poca necesidad de desarrollar un poco más los personajes, la trama o de profundizar un poco más, podía llegar a ciertos momentos a bajar tanto el ritmo que se acercaba mucho al aburrimiento en muchas partes, y cuando había poco combate en la película te desenganchaba. Pero es la introducción de estos dos mentores que están interpretados por un lado por Jackie Chan, ¿no? Que se había visto sobre todo pues también en las promociones, y por otro lado por el personaje interpretado por Ralph Macchio, un personaje que bueno, yo no había seguido, ya digo, las películas anteriores, y mira pues que está la original, la clásica de Karate Kid, que no la he visto, tengo que confesarlo, y por tanto esta ha sido como mi primera Karate Kid realmente en cine, y había esta introducción de este personaje de Ralph Macchio que volvía para servir, para ayudar de mentor junto a Jackie Chan al personaje de Lee Fong en esta película, en ese camino que tiene que emprender de mejora de las técnicas, de preparación de combate y de entrenamiento, que va a tener como una dualidad, ¿no? Entre ese entrenamiento más técnico, más de la cultura del kung fu, de la cultura del karate y todo lo que rodea estas artes marciales y esta cultura asiática, con la parte más de desarrollo también del alma, de desarrollo de cómo afrontar diferentes acontecimientos, que esa parte pues va a quedar un poco más escueta, porque como digo, pues desde el mismo antagonista, que es que me ha parecido bastante ridículo y casi que me ha parecido de lo peor de la película con diferencia, y es un punto pues bastante negativo que tiene esta película, pero también pues personajes que la acompañaban, como una chica de la que se enamora, una chica que la acompaña en esta historia y su padre, que me han parecido también pues bueno, personajes que en ciertos momentos funcionaban de la película, pero que han sido también de lo que no ha ayudado mucho a que entraras, ¿no? En este aura, en estas vibraciones que transmite una película de kung fu, una película de karate, una película de este tipo pues de acción trepidante, que bueno, para irnos no mucho más lejos, pues teníamos por ejemplo a comparativa bastante reciente aquella película de Marvel de Shang-Chi, de los combates que se presentaban allí, que sobre todo cuando he comparado esta película con aquella película que era el referente más cercano que tenía, una cosa a deber que me ha tenido esta película, que me ha faltado mucho y he notado muy ausente a la hora de adentrarme en la historia, en la trama que propone y en el mood, en las sensaciones que te produce este tipo de película de artes marciales, es que me ha faltado cierta calidad a la hora de las coreografías, a la hora del combate, a la hora de mostrar visualmente las peleas en la película, que en cierto momento me han decepcionado bastante. No ha habido una pelea que destaque que me vaya a recordar durante tiempo, desde el principio hasta el final, y además no habían conseguido engancharme, no habían conseguido hacer escenas pues que las disfrutara al nivel de lo que a lo mejor esperas cuando ves el título de Karate Kid en una película, ¿no? Y de hecho me costaba hasta distinguir algunas cosas en los combates, el cambio muy rápido de planos, muy difuminados, a la hora de las patadas, a la hora de los puñetazos, de los personajes, que tiene un estilo que está... Así que lo que es más la estética de la película, ¿no? Tanto a nivel de colores, a nivel de la iluminación también, la iluminación sobre todo en el último tercio, que es lo que mejor me ha funcionado y lo que más me ha conectado un poco a la película en esa competición final, y una iluminación pues que también me ha gustado, sobre todo ha encajado mucho porque gran parte de esta película ocurre en Nueva York. La película nos sitúa al principio en Pekín, pero luego pasa a trasladarse a la ciudad de Nueva York, y me ha gustado mucho la estética de toda esta parte de relacionar el mundo Karate Kid, el mundo de los combates de Kung Fu, de Karate, y sobre todo también la parte de entrenamiento con los dos mentores del personaje de Lee Fong, cómo se relaciona esto con esa ciudad, con su llegada allí, con su desarrollo a lo largo del viaje en esta Nueva York, con su traslado desde Pekín. Una estética, unos colores así, con sobre todo los usos del rojo y del amarillo, en la iluminación también muy importante. Una iluminación que ha estado muy bien y que casi junto a la aparición de estos dos maestros en la película y pues esa nostalgia que incorporan, que a mí no me ha funcionado tanto, seguramente porque no había visto la entrega original, y a los fans a lo mejor esto les puede añadir un plus a la película, pero aún así, aún no habiendo visto esa entrega, no hay ningún problema, entró perfectamente en la aparición de este personaje en la historia y suma bastante y hace que acabes hay como altibajos a lo largo de la película y hay muchos problemas, sobre todo hasta el último tercio de la película, en el ritmo, en engancharte en los combates. Ya digo que no me han convencido mucho los combates, y los comparo con
con otras películas referentes y me dejan mucho a deber y no me entero muy bien de lo que está sucediendo y eso me chirría un poco, pero en ese último tercio se ha mezclado muy bien la interrelación de los personajes, de estos tres personajes principalmente, este trípode que desde Lee Fong a sus maestros que une la película al final, junto a la estética de mezcla de esa Pekín, de esa China y esa academia de combate de Kung Fu, junto a todo lo que tiene que ver con Nueva York, con esos suburbios, con ese barrio chino, con esa cultura que en donde parece que todo el mundo sabe pelear Kung Fu, y en este momento es cuando mejor se fusionan estos elementos y consigues entrar un poco más en la película y disfrutarla más. Otro elemento que a mí me ha gustado bastante, y ahí no quiero entrar en comparativas porque no he visto por ejemplo ni el mismo personaje anteriormente de la Russo en la película original con respecto a este papel que protagoniza Lee Fong en esta película como el protagonista de Karate Kid Legends, pero en su forma de ser, en su forma de actuar a lo largo de la película, el personaje de Lee Fong, este protagonista, tiene un cierto carisma, tiene una cierta interpretación, su forma de actuar, su forma de relacionarse con los personajes de la película y en especial en la parte de entrenamiento que tiene en cierto momento de la película, me ha parecido bastante carismático, me ha hecho, pues, me ha entretenido, me ha hecho disfrutar y me ha hecho reír en algún punto de la película. Me ha gustado y ha sido el protagonista ha sido de lo que más me ha gustado de la película, junto a ese último tercio de final a nivel de acción y a nivel de estética y de ambientación que tiene Karate Kid Legends. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de Karate Kid Legends, una película en la que os he intentado transmitir un poco tanto todos esos puntos positivos que le he visto, que hay algunos que sí que quería destacar y sobre todo pues comparándola con películas como Working Man dentro de este mismo rango de películas simplonas de entretenimiento, incluso me ha dado una sensación, he salido del cine con una sensación un poquito mejor que en aquella Working Man o por ejemplo la de Wolfman, ¿no? La película del hombre lobo que tuvimos, quizá es la que más me decepcionó de este trío, de estas tres. Pues nada, ahora me gustaría que si habéis visto la película, como siempre, me dejéis en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si la habéis visto, os ha convencido, estáis en esta gran línea, ¿no? Esta sintonía de opiniones alrededor a esta tendencia que hay alrededor de criticar y de que la película ha sido totalmente decepcionante. ¿Hay algo que salváis o algo que os da un poco de esperanza para futuras entregas de la franquicia? Pues dejadme todas vuestras ideas y opiniones en los comentarios y como siempre estaré encantado de leeros y responderos. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.